Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo que, sinceramente, creo que va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando las redes sociales, entre los fans y en las revistas de corazón, y es algo que, según el título, lo cambia todo. Estamos hablando de la supuesta verdad sobre Aatay Ulusoy, revelada, nada más y nada menos, que por Serine Isarkaya. Y cuando digo lo cambia todo, es porque vamos a explorar esos detalles que podrían redefinir nuestra percepción sobre esta pareja, su relación y quizás hasta su futuro. Prepárense porque vamos a desgranar cada parte de este fascinante entramado. Antes de empezar con toda la carnita, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos lo más jugoso del mundo del espectáculo, análisis a fondo y las noticias que realmente importan. Denle a esa campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Seamos honestos, la relación entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya ha sido una de las más mediáticas y comentadas en Turquía y, por extensión, en todo el mundo donde sus series tienen seguidores. Desde sus inicios en la pantalla, hubo una química innegable que traspasó la ficción. Pasó de ser una pareja de pantalla a una relación en la vida real, y eso siempre genera expectativas y, por supuesto, mucha especulación. Hemos visto altibajos, rumores de rupturas, reconciliaciones, y la constante pregunta de si realmente lo nuestro era tan sólido como parecía. Pero, ¿qué pasa cuando la propia Serine Isarkaya, o lo que se rumorea que ella ha revelado, podría ser la pieza que faltaba para entenderlo todo? El título que ven nos sugiere que hay una verdad, una información que, si es cierta, podría cambiar radicalmente nuestra perspectiva. Podría tratarse de algo sobre los motivos de sus separaciones. Quizás sobre las presiones externas que enfrentaron. O tal vez algo más profundo, relacionado con sus personalidades, sus carreras o sus planes a futuro. Vamos a empezar por analizar el contexto. Serine Isarkaya es una actriz de primer nivel, conocida por su talento, su belleza y también por ser una figura bastante reservada en cuanto a su vida privada. Aatay Ulusoy, por su parte, es uno de los actores más exitosos y codiciados de su generación, con una base de fans masiva y una carrera que ha ido evolucionando constantemente. Cuando dos personas de esta magnitud están juntas, es casi inevitable que su relación se convierta en un foco de atención constante. El título menciona la verdad sobre Aatay Ulusoy que lo cambia todo. Esto es una declaración fuerte. Implica que hay algo significativo, algo que va más allá de los típicos chismes de celebridades. Podría ser una faceta de Aatay que no conocíamos, algo que afectó directamente su relación con Serine, o incluso que la forma en que se desarrolló su vínculo estuvo marcada por este todo. Ahora pensemos en las posibles interpretaciones de esta verdad. Podría ser algo que Serine descubrió sobre Aatay que la hizo reconsiderar su relación. Quizás un rasgo de su personalidad, una ambición desmedida, o incluso, y esto ya es entrar en terreno de la especulación más pura, algo relacionado con sus relaciones pasadas o presentes. Otra posibilidad es que la verdad no sea algo negativo, sino más bien algo que explique el porqué de ciertas decisiones. Por ejemplo, quizás Aatay tenía planes de carrera que requerían un sacrificio personal que Serine no podía o no estaba dispuesta a seguir, y esta verdad es precisamente esa ambición profesional o esa visión de futuro que él tenía tan clara. También podríamos estar ante una revelación sobre la presión mediática. Es muy común que las parejas de celebridades se vean abrumadas por la atención constante, los paparazzis, las expectativas de los fans y la constante necesidad de mantener una imagen pública. Si Serine ha revelado algo sobre cómo Aatay manejaba esta presión, y cómo eso impactó su dinámica, eso podría ser el todo que cambia. Imaginemos que Serine ha hablado sobre la madurez de Aatay, o la falta de ella en ciertos aspectos. O quizás sobre su manera de gestionar los conflictos. La forma en que una persona se comunica, resuelve problemas y se enfrenta a las adversidades dentro de una relación es fundamental. Si Serine ha compartido una perspectiva nueva sobre esto, podría arrojar luz sobre las dificultades que enfrentaron. Consideremos también la posibilidad de que la verdad tenga que ver con la forma en que ambos se veían a sí mismos y a su relación en diferentes etapas. Quizás hubo un momento en el que sus caminos personales y profesionales divergieron de manera irreconciliable, y esta verdad es precisamente la comprensión de esa divergencia. Por ejemplo, si uno quería una vida más tranquila y el otro estaba completamente inmerso en el mundo de la F. Ama y las producciones internacionales.
El título también sugiere que esta información proviene directamente de Serine y Sarkaya. Esto le da un peso y una credibilidad mucho mayor. No estamos ante rumores de terceros, sino ante una perspectiva potencialmente interna. Si Serine ha decidido compartir algo ahora, después de tanto tiempo, podría significar que ya no hay motivos para mantenerlo en secreto, o que siente que es necesario aclarar ciertas cosas para su propia paz o para que el público entienda mejor lo sucedido. Pensemos en las producciones en las que han trabajado juntos. Medcezir fue un fenómeno y la química entre ellos era palpable. A partir de ahí su relación se consolidó fuera de la pantalla. ¿Podría ser que la presión de mantener esa magia de la pantalla en la vida real fuera insostenible? Quizás Aatai en su momento no estaba tan seguro de la relación como Serine, o viceversa, y esta verdad revela esa inseguridad. Otra arista interesante es la evolución de sus carreras. Aatai ha tenido proyectos ambiciosos, tanto en televisión como en plataformas de streaming, y ha explorado roles muy diferentes. Serine también ha buscado proyectos que desafíen sus capacidades actorales. Pudo ser que esta ambición profesional, esta necesidad de crecer y explorar nuevos horizontes, chocara con las expectativas de una relación estable. Si la verdad revelada por Serine se relaciona con la forma en que Aatai se proyecta ante el público o cómo maneja su fama, esto podría ser fascinante. ¿Es él tan seguro de sí mismo como parece? ¿O hay vulnerabilidades que solo Serine pudo ver? Y lo más importante, ¿cómo afectaron esas vulnerabilidades a la intimidad de su relación? A veces las relaciones terminan no por falta de amor, sino por incompatibilidad de propósitos o por no poder cumplir ciertas expectativas mutuos. Si la verdad tiene que ver con esto, con una visión de futuro diferente, con prioridades que se distanciaron, entonces entenderíamos mejor por qué, a pesar de la evidente atracción, su relación no llegó aún felices para siempre. Podríamos estar ante un escenario donde Aatai, quizás por su propia naturaleza introvertida o por la intensidad de su trabajo, tenía una manera de relacionarse que Serine encontró difícil de sostener a largo plazo. O quizás ella es una persona que valora mucho la comunicación abierta y constante, y él, por el contrario, tiende a ser más reservado. La clave del título está en "Lo cambia todo". Esto implica una revelación tan importante que nuestra comprensión de su historia juntos se transforma por completo. No es un simple detalle, sino algo que reconfigura el panorama. Podría ser que lo que creíamos que era una relación idílica tuvo, en realidad, unas bases mucho más complejas de lo que imaginábamos. Pensemos en la posibilidad de que esta verdad sea algo que Aatai mismo aún no ha reconocido completamente, o que Serine ha logrado vislumbrar con una claridad única. A veces el tiempo y la distancia nos dan una perspectiva diferente de las personas y de las situaciones. Y si la verdad tiene que ver con la forma en que Aatai se construye como artista y como persona, ¿cómo podría eso afectar a su pareja? Quizás su intensidad en los proyectos, su dedicación absoluta a su arte, lo volvía alguien ausente en la relación. O quizás su necesidad de privacidad, tan marcada en él, chocaba con la necesidad de intimidad en pareja. Es importante recordar que aunque esta información provenga de Serine, sigue siendo su perspectiva. Cada persona vive y percibe las relaciones de manera diferente. Lo que para uno es un obstáculo insalvable, para otro podría ser un desafío superable. Pero el hecho de que ella lo considere una verdad que lo cambia todo, es lo que nos debe hacer prestar especial atención. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta información, una vez que la analicemos? Primero, entender. La vida de las celebridades, aunque la veamos de lejos, tiene sus propias complejidades. Entender estas dinámicas nos permite tener una visión más humana y menos idealizada. Segundo, quizás, reflexionar sobre nuestras propias relaciones. A veces, las historias de otros nos enseñan lecciones valiosas. Y finalmente, algo que siempre recomiendo es no juzgar apresuradamente. Si Serine ha compartido algo, es porque seguramente ha pasado por un proceso interno. Lo importante es escuchar y procesar la información. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado la intrigante posibilidad de una revelación por parte de Serine y Sarkaya sobre Aatai Ulusoy que, según el título, lo cambia todo. Hemos debatido sobre las posibles facetas de esta verdad, desde la complejidad de su relación, pasando por las ambiciones profesionales, la presión mediática, hasta las profundas diferencias personales que podrían haber existido. La clave está en que esta información provendría de una fuente cercana y confiable, lo que le otorga un peso significativo. Hemos intentado descifrar qué
Podría ser esa verdad que transforma nuestra percepción de esta pareja tan querida. Y al final del día, lo que queda claro es que detrás de las cámaras, detrás de las series y las alfombras rojas, existen personas con vidas, emociones y desafíos tan complejos como los nuestros, solo que magnificados por la atención pública. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que sea esta gran verdad? ¿Qué impacto creen que tuvo en su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés y respeto. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con todos sus amigos que también siguen a estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.